Culturalmente hemos aceptado la idea de que quedarse profundamente dormido justo después de tener relaciones sexuales es el premio final, la señal inequívoca de que todo salió bien. Nos han dicho que es el descanso natural del cuerpo, pero esa narrativa está peligrosamente incompleta y, si tienes más de 55 años, creerla ciegamente puede ser un error biológico grave. La realidad fisiológica que nadie te explica es que ese apagón inmediato no siempre es relajación. Muchas veces es una caída brutal de la presión arterial que deja a tu corazón sin las herramientas necesarias para bombear sangre contra la gravedad. Si te duermes en ese instante exacto, pierdes la única oportunidad que tienes de detectar si tu sistema cardiovascular se está recuperando o si está entrando en un colapso silencioso por isquemia. En los próximos minutos, vamos a analizar por qué esos primeros 20 minutos posteriores al acto son, metabólicamente, más críticos que el acto mismo. No se trata de juzgar tus hábitos, se trata de entender cómo funciona tu máquina para que no se detenga mientras sueñas. Soy la doctora Claudia Jiménez, especialista en salud metabólica, y vamos a investigar esto a fondo porque existe algo extremadamente peligroso sucediendo en silencio en este preciso momento, mientras tú y yo estamos aquí conversando, algo que no aparece en los titulares de las noticias ni en las alertas de tu teléfono, pero que está cambiando el destino de muchas familias mexicanas esta noche. No se trata de un virus nuevo ni de una crisis externa, sino de un evento biológico que ocurre dentro de las habitaciones, en la intimidad de hombres que creen que están descansando después de un momento de conexión con su pareja, sin saber que su cuerpo está luchando una batalla silenciosa por mantener el flujo sanguíneo hacia el corazón. Es una situación de urgencia calma, invisible, donde la diferencia entre despertar mañana o no reside en una decisión que tomas en los 20 minutos posteriores al acto sexual, una ventana de tiempo crítica que la mayoría ignora por completo. Vamos a investigar juntos qué es lo que realmente sucede en tu fisiología cuando cruzas la barrera de los 55 años y sometes a tu sistema cardiovascular a un esfuerzo intenso seguido de un apagado repentino. Quiero que dejemos de lado los tabúes y la vergüenza para mirar esto con la lente de la ciencia metabólica, porque si entendemos el mecanismo, si desglosamos el porqué de la falla, podemos evitarla. La narrativa popular te dice que el sexo es peligroso para el corazón, pero eso es una verdad a medias, una simplificación que no te ayuda a tomar el control. El peligro real no es la subida de la montaña, es la forma en que decides bajarla, y la mayoría de los hombres están saltando al vacío sin paracaídas al cerrar los ojos inmediatamente después. Si analizamos la biología de un hombre adulto con el perfil metabólico promedio en México, encontramos un terreno fértil para el desastre si no se siguen las reglas de la fisiología. No estoy aquí para decirte que evites la intimidad, al contrario, la función sexual es un signo vital de salud, pero sí para investigar por qué ese momento de relajación extrema se convierte en una trampa mortal. Si logramos entender la cascada química y vascular que ocurre cuando te acuestas horizontalmente justo después del clímax, habremos ganado la mitad de la batalla contra la muerte súbita. Así que acompáñame en este análisis. Vamos a diseccionar el problema paso a paso, con la curiosidad de quien quiere entender su propia máquina para que no le falle cuando más importa. Para comenzar nuestra investigación, debemos mirar al aliado base que debería estar protegiéndote, una molécula fascinante que tu cuerpo produce y que actúa como el guardián de tus arterias, el óxido nítrico. Si tienes niveles adecuados de este gas en tu sangre, entonces tus arterias tienen la capacidad de expandirse y contraerse elásticamente, adaptándose a la demanda brutal de oxígeno que requiere el corazón durante la actividad física intensa.
Si tus niveles son óptimos, cuando el corazón bombea con fuerza, las tuberías se abren, la presión se distribuye y el sistema fluye sin colapsar. Pero aquí es donde entra la realidad metabólica de la que tanto hablo. Si has pasado décadas consumiendo azúcar, harinas refinadas y aceites vegetales, si tienes esa grasa visceral acumulada en el abdomen, entonces tienes inflamación crónica. Y si hay inflamación crónica, la producción de óxido nítrico está bloqueada, secuestrada por el estrés oxidativo. Si tus arterias carecen de esta protección elástica, se comportan como tubos rígidos, viejos y calcificados. Cuando ocurre el esfuerzo físico del sexo, la presión sube, pero el tubo no cede, no se adapta. Si en ese escenario, además, dependes de fármacos para la erección que fuerzan una dilatación artificial sin corregir el daño metabólico de base, estás creando una situación de inestabilidad hemodinámica severa. El medicamento abre la compuerta a la fuerza, pero el sistema no tiene la regulación natural para manejarlo. Si combinas arterias rígidas por la inflamación con una vasodilatación forzada por una pastilla y luego retiras el estímulo físico de golpe, el sistema entra en shock. Si entendemos esto, nos damos cuenta de que el problema no empezó en la cama, empezó en el plato, años atrás. El óxido nítrico se sintetiza a partir de nitratos que encontramos en vegetales reales, en la remolacha, en la rúcula, en las espinacas, alimentos que la dieta moderna mexicana ha desplazado por productos ultraprocesados. Si no le das la materia prima al cuerpo, no puedes esperar que fabrique la protección. Y si no hay protección, el corazón queda expuesto a variaciones de presión que pueden romper una placa de ateroma, esa costra de colesterol y calcio que tienes en las arterias coronarias. Si esa placa se rompe durante el esfuerzo, se forma un coágulo, y si ese coágulo se forma, empieza la cuenta regresiva. Pero la tragedia no ocurre siempre durante el acto. A veces se gesta en los minutos posteriores. Y para ilustrar esto con la gravedad que merece, quiero contarte el caso de Benjamín. Benjamín es un hombre de 62 años, jubilado, que vive en Querétaro y cuya vida gira en torno a sus 3 nietos, a quienes recoge de la escuela todos los días. Si lo vieras en la calle, dirías que es un hombre normal, tal vez con un poco de sobrepeso, esa pancita, que culturalmente hemos aceptado como inevitable con la edad, pero funcional. Benjamín es hipertenso, pero muy disciplinado con sus medicamentos. Toma su losartán cada mañana sin falta, creyendo que eso significa que su salud cardiovascular está controlada. Un jueves por la noche, Benjamín tuvo un encuentro íntimo con su esposa. Se sentía bien, con energía. Si analizamos su día, veremos que había comido ligero según su criterio. Fruta con yogur y granola en la mañana, un sándwich de pan integral en la tarde. Para él, eso era cuidarse. Para su metabolismo, eso era una carga constante de glucosa e insulina que mantenía sus arterias inflamadas y rígidas, a pesar del medicamento para la presión. Durante el acto, su frecuencia cardíaca subió. Su presión sistólica aumentó, como es natural. Su cuerpo respondió al desafío. El problema vino después. Al terminar, Benjamín sintió una fatiga inmensa, una pesadez que le recorrió los brazos y se asentó en la base de su mandíbula. No era un dolor agudo, punzante, como el que se ve en las películas. Era un malestar sordo, una sensación de que se le había acabado la batería de golpe. Si Benjamín hubiera tenido la información correcta, habría identificado esa fatiga extrema y ese dolor en la mandíbula como una señal de alerta roja. Pero su cerebro, inundado de endorfinas y oxitocina post-orgasmo, racionalizó el síntoma. Pensó, ya no tengo 20 años, me esforcé de más, solo necesito descansar. Le dijo a su esposa, me voy a echar un sueñito para recuperarme.
y se giró hacia su lado derecho, cerrando los ojos inmediatamente. Si su esposa, que ese día sufría de insomnio, no hubiera estado despierta leyendo junto a él, la historia de Benjamín habría terminado esa noche. 10 minutos después de que él cerrara los ojos, ella notó que su respiración cambió. No roncaba como siempre, hacía un sonido gutural, una respiración agónica, como si quisiera tomar aire y no pudiera. Ella intentó despertarlo y él no respondía. Estaba sudando frío, empapado. Llamó a la ambulancia de inmediato. Cuando los paramédicos llegaron, confirmaron que Benjamín estaba cursando un infarto agudo al miocardio en la cara inferior del corazón. Si hubiera pasado 15 minutos más en ese estado de sueño, el daño habría sido irreversible. Lo que salvó a Benjamín no fue su medicina para la presión, fue la intervención externa de alguien que no permitió que se quedara dormido mientras su corazón pedía auxilio. Al investigar su caso a fondo en el hospital, descubrimos que sus arterias estaban crónicamente inflamadas por esa dieta saludable, alta en carbohidratos que mantenía su insulina alta todo el día, impidiendo la dilatación natural de sus vasos sanguíneos. Este caso nos lleva a analizar el error común número 1, el comportamiento instintivo que casi le cuesta la vida a Benjamín y que miles de hombres repiten: dormir inmediatamente. Vamos a desglosar por qué esto es un error fisiológico garrafal usando una analogía para que quede cristalino. Imagina que tu sistema nervioso y tu capacidad de percibir dolor son como una radio antigua. Durante el día o cuando estás despierto, la radio está encendida a un volumen normal. Si algo anda mal en el corazón, la estación de emergencia empieza a transmitir una señal de alerta, una música discordante que tú interpretas como dolor o presión. Escuchas la señal, te preocupas y actúas, pero cuando decides dormirte justo después del sexo, es como si giraras la perilla del volumen casi hasta el cero, pero dejaras la radio encendida en una frecuencia con mucha interferencia estática. La señal de emergencia sigue transmitiéndose, el corazón sigue sufriendo, la isquemia avanza, el tejido se está muriendo por falta de oxígeno, pero tú ya no escuchas la música de alerta porque has apagado tu conciencia, has añadido una capa de ruido blanco que oculta el problema. Dormir no detiene el infarto, dormir solo te impide sentirlo y reaccionar a tiempo. Es como tener un incendio en la cocina y decidir irte a la recámara y ponerte tapones en los oídos para no escuchar la alarma de humo. El fuego sigue ahí, consumiendo la casa, pero tú has elegido la comodidad del silencio. Si profundizamos en el mecanismo biológico, entendemos por qué el sueño es el enemigo en este contexto específico. Cuando tienes un orgasmo, tu cuerpo pasa de una dominancia del sistema simpático, adrenalina, acción, lucha, a una activación masiva del sistema parasimpático, relajación, digestión, sueño. Este cambio brusco provoca que la presión arterial baje. Si a esto le sumas que te acuestas en posición horizontal, la gravedad deja de ayudar al retorno venoso de la misma manera que cuando estás de pie o sentado. Si tus arterias están rígidas y no pueden bombear eficazmente y te acuestas, la sangre se estanca. La perfusión, el riego sanguíneo a las propias arterias coronarias disminuye drásticamente. Si te duermes, tu tasa metabólica baja, tu respiración se hace más superficial. En un corazón sano esto es perfecto, es recuperación, pero en un corazón que está sufriendo una isquemia leve por el esfuerzo o que tiene una placa inestable, esta bajada de presión y oxigenación es el empujón final hacia el precipicio. Si te mantienes despierto, tu sistema mantiene un cierto tono adrenérgico, una mínima tensión que ayuda a mantener la presión arterial en un rango que garantiza que la sangre siga llegando al músculo cardíaco. Al dormirte, sueltas ese freno de mano de seguridad y el coche se va cuesta abajo sin control.
Entonces, si ya sabemos que la falta de óxido nítrico prepara el terreno y que dormirte es el detonante que oculta la crisis, ¿cuál es la solución? Aquí es donde entra nuestro aliado de acción, una regla innegociable que debes implementar si tienes más de 55 años, independientemente de qué tan en forma creas estar. Es la regla de los 15 minutos de enfriamiento activo. Si aplicas esta regla, cambias completamente la estadística a tu favor. La premisa es simple pero biológicamente potente. Está prohibido cerrar los ojos y desconectarse de la realidad durante los 15 a 20 minutos posteriores a la actividad sexual. Vamos a investigar el porqué de este tiempo. El cuerpo tarda aproximadamente ese lapso en estabilizar la transición entre la tormenta de adrenalina y la calma de la oxitocina. Si durante esos 15 minutos te mantienes sentado en el borde de la cama o recostado pero con el tronco elevado, usando almohadas, y completamente despierto, le das a tu corazón la oportunidad de volver a su ritmo basal de manera progresiva, no de golpe. Si te quedas despierto, mantienes la conciencia activa para monitorear tu cuerpo. Es en estos 15 minutos donde debes hacerte un escaneo honesto. ¿Ese dolor en el cuello es muscular por la postura o es una presión interna? ¿Siento que me falta el aire más de lo normal? ¿Tengo náuseas? Si estás despierto, puedes responder a estas preguntas. Si estás dormido, no. Además, durante este intervalo, debes hidratarte. Pero ojo, aquí también hay ciencia. Si tomas agua helada, provocas un espasmo esofágico o gástrico que por proximidad con el corazón puede desencadenar reflejos vagales que alteren el ritmo cardíaco. Debes beber un vaso de agua a temperatura ambiente. Esto ayuda a reponer el volumen sanguíneo perdido por la sudoración y disminuye la viscosidad de la sangre, haciéndola menos propensa a formar coágulos en esos momentos críticos de flujo lento. Si eres hipertenso, este es el momento de usar tu tecnología. Ten tu baumanómetro en la mesa de noche. Si pasados 10 minutos del acto te sientes extraño, mídete la presión. Si está peligrosamente baja por efecto de medicamentos de disfunción eréctil combinados con el esfuerzo, o peligrosamente alta y no baja, tienes un dato objetivo para pedir ayuda. No es falta de romanticismo, es exceso de responsabilidad con tu propia vida y con tu pareja, para que no tenga que pasar por el trauma de ver a su compañero colapsar sin aviso. Quiero que entiendas que esto no se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con estrategia. Si tu cuerpo ya no tiene la plasticidad de los 20 años, no puedes exigirle que se recupere como si los tuviera. La inflamación crónica que hemos cultivado con nuestros hábitos modernos nos ha robado ese margen de error. El azúcar que comiste ayer, el sedentarismo de la semana pasada, todo eso suma para que hoy, en este momento de intimidad, tus arterias estén al límite. La regla de los 15 minutos es tu cinturón de seguridad. Esperas no tener que usarlo para un accidente, pero te lo pones porque si el accidente ocurre, es lo único que te salva. Ahora, para que esto no se quede solo en teoría y advertencias, vamos a construir un plan de acción concreto. Si realmente quieres recuperar tu vida sexual sin que sea una ruleta rusa para tu corazón, necesitamos un plan de 7 días para empezar a reparar el daño metabólico de base y preparar tu cuerpo para el esfuerzo. No podemos arreglar años de inflamación en una semana, pero sí podemos sacar a tu cuerpo de la zona de peligro inminente. Día 1. El primer paso es la eliminación de la carga nocturna. A partir de hoy, si planeas tener actividad sexual o no, tu cena debe dejar de ser la comida más pesada del día. Si cenas carbohidratos refinados, tacos, pan dulce o alcohol justo antes de dormir, estás desviando una cantidad masiva de sangre al sistema digestivo. Si a eso le sumas el esfuerzo sexual, el corazón se queda sin recursos.
Cena proteínas limpias y vegetales y hazlo al menos 3 horas antes de ir a la cama. Día 2. Vamos a introducir el precursor del óxido nítrico. Quiero que añadas a tu dieta diaria, preferiblemente en la comida del mediodía, una porción generosa de betabel, remolacha, crudo rallado o un jugo de betabel con limón. También la rúcula es excelente. Estos alimentos son bombas de nitratos naturales que tu cuerpo convertirá en óxido nítrico, ayudando a que tus arterias recuperen cierta capacidad de dilatación natural. Esto no es medicina alternativa, es bioquímica vascular pura. Día 3. Hidratación consciente. La mayoría de los hombres de 55 plus viven en un estado de deshidratación crónica leve. La sangre espesa es más difícil de bombear y coagula más rápido. Tu meta es que tu orina sea clara para la tarde. Si llegas a la noche bien hidratado, tu volumen sanguíneo protegerá a tu corazón de los cambios bruscos de presión. Día 4. El test de la caminata. Si no puedes subir 2 pisos de escaleras o caminar rápido durante 20 minutos sin sentir que el pecho te oprime o que te falta el aire severamente, entonces no estás listo para una actividad sexual intensa. Usa este día para probarte a ti mismo en un entorno controlado de día sin la emoción del momento sexual. Si hay síntomas aquí, hay que ir al cardiólogo antes de volver a la cama con tu pareja. Día 5. Limpieza del entorno de sueño. Saca la televisión de la habitación si es posible o asegúrate de que el ambiente invite a la relajación real, no a la distracción. Prepara tu kit de seguridad. El vaso de agua en la mesa de noche, el teléfono cargado, el baumanómetro a la mano. Que la seguridad sea parte de la decoración accesible y visible. Día 6. Conversación honesta. Habla con tu pareja. Dile: escuché a una doctora explicar que necesito 15 minutos de recuperación antes de dormir para cuidar mi corazón. No es que no quiera abrazarte o que me aburra, es que necesito ese tiempo para estar bien. Integrar a tu pareja en esto reduce la ansiedad de desempeño y convierte el cuidado en un acto de amor compartido. Día 7. La implementación total. La próxima vez que tengas relaciones, ejecuta el protocolo. Disfruta, conéctate, vive el momento. Pero en el segundo en que termine, activa tu reloj mental. Siéntate, bebe tu agua, respira profundo, siente tu cuerpo, escanea buscando esa interferencia en la radio. Si todo está bien después de 20 minutos, entonces y solo entonces puedes entregarte al sueño reparador que te has ganado. Si seguimos investigando la causa raíz, siempre volvemos a lo mismo: la salud metabólica. Benjamín aprendió a la mala que los medicamentos tapan síntomas, pero no corrigen la fisiología. Tú tienes la oportunidad de aprender con la ventaja de la información. No permitas que la comodidad del sueño inmediato te robe años de vida. Tu cuerpo es una máquina increíble, pero requiere que tú seas el operador consciente, no un pasajero pasivo. Toma el control de esos 15 minutos y estarás tomando el control de tu futuro.